Esta es la segunda parte de la investigación del surgimiento del cálculo. Primero que nada, ¿qué es el cálculo infinitesimal? Es una herramienta matemática importante. Es la base de muchos campos de la ciencia como para la física. Su uso tiene una gran influencia en muchas áreas en la actualidad. El nombramiento del padre del cálculo causó una polémica entre dos personas en especial, Newton y Leibniz. Empecemos por Newton. Newton nació el 25 de diciembre de 1643 en Inglaterra. Fue uno de los inventores del cálculo diferencial. También fue un gran físico y matemático. En el año de 1666, Newton sentó bases del cálculo infinitesimal, como hoy en día se conoce como derivada, la pendiente de la recta tangente a una función en un punto. Newton tenía muchos conocimientos matemáticos, los cuales uno quisiera tener, pero Newton tenía una mala costumbre de no compartir sus avances con los demás. Digamos que Newton hacía el trabajo y los demás tenían que adivinar con él y descubrir qué trabajo había hecho. Por otra parte, conozcamos a Leibniz. De él no se sabe mucho en dónde nació y qué día nació, pero se sabe que nació en el año de 1647, 4 años después que nació Newton. A sus 26 años, los conocimientos matemáticos de Leibniz eran escasos. Cuando Newton tenía 30 años, en ese entonces sus conocimientos eran superiores a los de Leibniz. Leibniz, que fueron muchas veces, por cierto, creyó que descubrió resultados que ya eran muy conocidos. Ya después, cuando tomó conciencia de lo que hacía, decidió tomarse su tiempo en completar su información matemática. Ya después de todo un tiempo de dedicación, Leibniz había obtenido sus resultados propios. Empezaremos a hablar del problema que tuvieron ellos dos. En 1676, Leibniz escribió a la Royal Society una solicitud para la demostración de unos resultados. El secretario encargado de hacer el intercambio entre científicos decidió pasarle la pregunta a Newton, y así es como inició una discusión por carta entre Leibniz y Newton. Su discusión solamente se basa en 2 cartas y contando las respuestas de Leibniz. Newton envió respuestas donde plasmó una buena parte de sus conocimientos, y era de esperar que Newton se guardara de escribir métodos o demostraciones. Únicamente envió resultados y evitó nombrar su cálculo fluxional. Leibniz en sus respuestas incluyó a su vez diversos resultados de sus propias investigaciones, demostrando que el tiempo que pasó estudiando las matemáticas había rendido frutos. Los amigos de Newton estaban preocupados por la respuesta de Leibniz, que le decían a Newton que publicara su método, pero Newton claramente se negó porque Leibniz no había producido algo nuevo. La intención de Newton era terminar ahí el intercambio de cartas. Él dijo lo siguiente: espero que esto satisfaga al señor Leibniz y no sea necesario que le escriba más sobre este asunto. Tengo otras cosas en la cabeza y tener que ponerme ahora con esto supone una desagradable interrupción. Esta respuesta de Newton la dio a Leibniz el 24 de octubre de 1676, pero a Leibniz le llegó hasta junio de 1677. Y cuando a Leibniz le llegó la carta de Newton, la respuesta de Leibniz dio fin a esa correspondencia. 4 años de calma. En 1691, los amigos de Newton y Leibniz les decían lo que uno pudo haber obtenido del otro. Fatio de Dullier afirmaba en una carta que Newton era el primer descubridor del cálculo diferencial y acusaba a Leibniz de plagio, ya que Leibniz decía que él era, a lo sumo,
el segundo inventor del cálculo gracias a lo que pudo aprender de Newton. Estalló en 1699, pero las aguas se calmaron cuando uno de los discípulos de Newton vuelve a acusar a Leibniz de plagio. Leibniz exigió a la Royal Society que el discípulo de Newton rectificara, pero no fue así, ya que Newton había ascendido a director de la Royal Society y a solo 50 días se dictó por el propio Newton que él era el primer creador del cálculo. Leibniz le mandó otra carta a Newton diciéndole que él era el creador del cálculo basándose en todo lo que él había descubierto y en lo que habían discutido en sus cartas. Todo este problema separó a los dos matemáticos, ya que hasta la actualidad se conoce que ellos contribuyeron en muchas cosas para el surgimiento del cálculo, pero muchos que los conocían no lo creen así. Otros apoyan a Leibniz y otros apoyan a Newton. Hoy casi todos los estudios dicen que Newton y Leibniz desarrollaron todo el cálculo sin plagiarse. Seguramente Newton antes que Leibniz o Leibniz antes que Newton. Pero a mi conclusión, yo siento que el padre del cálculo es Newton, ya que él empezó desde mucho antes que Leibniz naciera. Empezaba con cosas pequeñas y ya empezaba con cosas grandes hasta que pudo obtener resultados a su propio cálculo. Pero, como ya había mencionado, él tenía la mala costumbre de guardar sus trabajos por miedo a la crítica de los demás. Si Newton hubiera publicado antes su cálculo, no hubiera ocurrido todo este pleito con Leibniz. Eso hubiera solucionado muchas cosas y jamás se hubiera ocurrido esta polémica entre estos dos matemáticos. En conclusión, todo el surgimiento del cálculo, pues sí se puede decir que fue gracias a estos dos personajes, pero en gran parte, a mi punto de vista, sería para Newton. Y sí, también la gran aportación que dio Leibniz dio de mucha ayuda para el cálculo que conocemos hasta hoy en día. Pero también debemos de tener en cuenta todo lo que aportaron y todas las consecuencias que tuvieron en esos momentos. Eso sería todo de mi parte. Muchas gracias, maestra.